Imagina el desierto de Utah en 1954. El sol abraza la arena dorada hasta los 40 grados Celsius. En medio de ese páramo, una superproducción de Hollywood está a punto de comenzar. Los reflectores se encienden, las cámaras ruedan y John Wayne, el cowboy más americano del mundo, está a punto de interpretar a Genghis Khan. Pero bajo sus pies, invisible y silenciosa, la muerte aguarda. Apenas 3 años antes, la operación militar Upshot Not Hall detonó 11 bombas nucleares a solo 200 kilómetros de distancia. La prueba Harry, con una potencia de 32 kilotones, más del doble que Hiroshima, envió su nube radioactiva directamente hacia donde ahora filman. La radiación impregna cada grano de arena que pisarán durante los próximos 3 meses. Y Howard Hughes, el excéntrico millonario productor, está a punto de tomar una decisión escalofriante: transportar 60 toneladas de esa arena contaminada de vuelta a Hollywood para las escenas de estudio. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real de cómo una película no solo fracasó en taquilla, sino que se convirtió en una sentencia de muerte para más de la mitad de su reparto. Si quieres saber más, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Muy alegre, muy contento de estar una vez más aquí en el canal de la Sociedad de lo Insólito y con un tema muy bueno que traemos. Pero antes que nada, no sé si me lo permitas. Adelante. Ya se está haciendo costumbre mandar las buenas vibras a nuestros seguidores. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Claro. Y en especial quisiera mandarle saludos a Chris Incapié 7208. Se aventó unos comentarios muy chistosos en el último short que subimos relativo al video del Santo Grial. Sí, lo recuerdo. Igual también mandarle un saludo a Soren Faraditz por su comentario. Muchas gracias. En el mismo sentido, a Miguel Carbón 8S también se aventó un comentario pues divertido ahí en el short. Y bueno, le agradecemos, ¿no? Que estén interactuando con nosotros. Y en especial, porque este compa sí se aventó una descripción ahí casi de la Wikipedia, o no sé dónde la sacó. Muy, muy precisa, y qué bien que estén comentando y que les agrade, ¿no? El contenido. En especial a Ismael López Ocampo 2289. Saludos y gracias por tus comentarios. Muy, muy, muy bien. Ahí explicó algo relativo al cáliz. Perfecto. En la ciudad de Valencia, España. Y bueno, saluditos a todos ellos y de una vez, aprovechando ya este momento. La inercia, ¿no? Y aprovechando ahorita lo que estamos comentando, les pido, amigos, que nos ven desde casa, que nos ven en la oficina, en el coche, donde nos escuchen, porque también tenemos ya el podcast, digamos así, en Spotify. No hacemos mucha publicidad, pero está en Spotify también. Algunos videos, si los quieren ver o escuchar, pues pueden hacerlo desde su vehículo, ¿no? Así es. Entonces, saludos a todos ustedes, muchas gracias por su apoyo y sobre todo que dejen sus comentarios, den su like al canal y sobre todo síganos, activen la campanita también para que pues todo lo que subimos, la Sociedad de lo Insólito, aquí tenemos a Marlon trabajando las 24 horas, pues les llegue a ustedes, ¿no? Y puedan comentarlo. Correcto. No sé si tú quieras agregar algo más. Reiterar lo que acabas de decir. Suscríbanse, amigos, apoyen, den like, compartan este video con la gente a la que más confianza le tengan y pues esto nos va a permitir llegar a más personas y que el canal crezca, ¿vale? Así que ahí está, amigos, la petición. Apóyennos, por favor. Recuerden que está activa la meta de los 1000 suscriptores y al llegar a esa meta vamos a hacer un pequeño sorteo, una pequeña dinámica y algunos objetos de aquí del canal icónicos, digamos así, se les hará llegar a su casita. Sí, objetos del milenio. Sí, prohibidos, amigos, acuérdense. Entonces, pues no tengo nada más que agregar, ya creo que me tiré a la publicidad. Entonces, no sé si ya quieras iniciar con el tema. Sin más preámbulo, comencemos con el tema de hoy, que seguro los insólitos están ansiosos porque ya les narremos esta historia. Sí, yo creo que ya con ese intro que te aventaste, ya seguro están ahí ansiosos de saber qué onda con este tema. Sí, insólitos, hoy vamos a continuar con la mítica saga de películas malditas con la que comenzamos este canal. Una serie
que inicialmente estábamos abordando sobre películas que trajeron tragedia, que trajeron pues bastantes cosas turbias, oscuras, incluso supuestas maldiciones que ocurrieron a los protagonistas, a los directores, a la gente que participó en estos films, en estas películas. Sí, claro. Sí, recuerdo no haber estado aquí con ustedes hablando, pero sí estaba en los controles, digámoslo así. Correcto. Y sí, me acuerdo muy bien. Trajiste varias películas muy buenas. Me acuerdo en lo particular de la película del Exorcista. Sí, buenísimo. Todo lo que pasó en el set, amigos, pues no se supo, nunca hubo explicación con lo que se incendiaba el set, con esto que tuvieron que llevar un padre, ¿no? A bendecirlo y todo este rollo. Correcto. Y de tantas películas, hay muchas películas que tienen la connotación de ser películas malditas. Así es. Y el día de hoy seguimos con esta inercia de películas malditas, como ya lo mencionaste, estuvo El Exorcista, Poltergeist, sí, que fueron películas míticas, seguramente todos ustedes las han visto, son muy famosas y las siguen pasando en televisión, siguen siendo películas que dan miedo. Sí, por lo mismo se quedan como en el cine de culto, ¿no? Sí. Pero fíjate que hoy traigo una película bastante perturbadora, quizás la más perturbadora de todas, pero no por fenómenos sobrenaturales ni por situaciones escalofriantes que no tengan explicación, sino por una cuestión real, una cuestión incluso física, explicable, que trajo consecuencias gravísimas para muchísima gente que participó en esta filmación. Estamos hablando de la película The Conqueror, o como se le conoció en español, El Conquistador. Una superproducción de 1956 que se convertiría en una sentencia de muerte radioactiva para todo su reparto. Así que abróchense el cinturón, porque lo que van a escuchar no es ficción. Claro que no. Es la historia real de cómo el gobierno estadounidense envenenó un desierto, Hollywood filmó sobre tierra radioactiva y décadas después la verdad salió a la luz cuando ya era demasiado tarde. Como siempre, amigo. Como suele pasar, como ya estamos acostumbrados. Sí, la verdad es que siempre el gobierno mete la pata, ya Sí. son varias, ¿no? No solo aquí en México meten la pata, sino que también en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Correcto, totalmente. muy emocionado, ¿no? Con este tema. En lo personal, yo siento que el tema del cine es muy padre y sobre todo en la época en la que vamos a hablar, esta época, ¿qué serían? Los años 50, 60. Estamos hablando de la transición, ¿no? Del cine mudo al cine ya, pues, con voz, ¿no? Así es. Supongo. Y pues todavía películas en blanco y negro, ¿no? Eran películas en blanco y negro completamente. Y todavía no pasaban a ese nuevo esquema de las películas a color. Seguían siendo películas en blanco y negro en su mayoría. Sí. Sí, pues la época del Hollywood, ¿no? Del cine de oro de Hollywood. De Hollywood, el digamos. clásico. Que en esa época también el cine mexicano pues tenía gran relevancia, ¿no? Como con directores como el Indio Fernández. Exacto. Esa gente, ¿no? Pues bueno, estoy muy emocionado, Marlon. Estoy con el hype por los aires. Espero que igual los insólitos en su casita. Traemos una película maldita otra vez. Ya tenía rato Nueva que no. película maldita. Entonces, pues arranquemos, ¿no? Ya. Arranquemos. Para entender esa tragedia, debemos conocer a Howard Hughes. En 1954, era un magnate multimillonario conocido por tres cosas: sus innovaciones en la aviación, su obsesión por las actrices de Hollywood, le gustaban las bellezas, y sus decisiones cada vez más erráticas. ¿A quién no, no? Sí. Pues sí. ¿Qué actrices había así súper guapas, me imagino, en esa época? Audrey Hepburn, estaba Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sí. De hecho, estaba viendo apenas, cuando me dijiste del tema, me puse a ver su biografía, bueno, el personaje que traemos, ¿no? En esta historia, y me salió la del Indio Fernández. El director, de hecho de Coahuila, ¿no? Así es. Del Torranch. Hay saludos tengo un amigo en Torranch, le mando saludos al director. Y sale en su foto de perfil de perfil, de perfil de Wikipedia, sale con Marilyn Monroe. Ok. Y sale dándole así como un trago, pues, un mezcalito. Y sale Marilyn Monroe así con el mezcal. Sí, se codeó con la gente más nice de Hollywood de la época, el Indio Fernández. Sí. Y hablando de bellezas, una belleza mexicana de la época, Dolores del Río. Sí, claro. Una mujer hermosa, la doña María Félix también. Y sobre todo, pues creo que tienen relación bastante, vamos a irlo desentrañando con el personaje, ¿no? Que sí. Es esta historia. Pero sí, como lo dices, Dolores del Río, guapísima, ¿no? Mujer hermosa, que conquistó Hollywood realmente, una de las grandes divas en Hollywood. Y hasta tiene su estrella en el Salón de la Fama. Tiene su estrella. Y todo el rollo. Entonces, pues, me tienes muy hypeado. Vayamos allá, sigamos. Hughes había heredado una fortuna de su padre y la había multiplicado exponencialmente, pero su verdadera
pasión, por así decirlo, era el cine. Había producido éxitos como Hell's Angels, The Outlaw, esa última famosa por impulsar la carrera de Jane Russell y por su contenido muy escandaloso para la época. También hay que ver que para lo que en ese tiempo era escandaloso, muy probablemente nos parecería burdo. Sí, es ridículo, muy ¿no? Ridículo. Seguramente que eran escenas de que enseñaban más arriba de la rodilla. Ajá, sí, ya exacto. la gente se escandalizaba, ¿no? Porque pues era muy recatada la gente en esa Correcto. época, ¿no? Y ahorita ya, pues las escenas de sexo son... Ya no hay película, pues, si no hay una escena de sexo buena, ¿no? Que caldeen. Así es, exacto. Pero bueno, sí entiendo ese punto, ¿no? Entonces, pues él que era un magnatillo, Era un magnate. pero metido en el negocio Sí. de su dinero que le heredan, básicamente lo usa para producir películas. Para el cine, dirigió y produjo. Órale, qué chido. Y era un hombre muy rico, muy rico. Él tiene una historia muy curiosa que tal vez algún día la traigamos al podcast porque por sí sola vale muchísimo. Pensé que te la ibas a aventar ahorita. Es que si la narro, me voy a quedar sin tiempo porque es muy larga y muy apasionante. Entonces, prefiero dejarla para un episodio posteriormente. Nada más decir que él amaba mucho Acapulco. ¿A poco? Sí, y que murió aquí. Neta. Así es, pero eso lo traeremos después. Qué loco. Hay que comentar insólitos. Pídanlo. Si la banda que es de aquí de Acapulco, en vez de que anden viendo otras cosas que no tienen sentido, mejor vean este tipo de contenido, ¿no? Sí, que deja claro, cultura, amigos, sobre claro. todo. Apoyen a la banda. Y qué interesante, porque estamos hablando de un director y productor, porque era productor también, pues de mucho dinero, ¿no? Ultramillonario. Y que se codió y que murió aquí en Acapulco, ¿no? O sea, increíble. Nada más te traigo un pequeño dato ahí, una probadita de su historia. Déjate enfoco. Howard Hughes era un hombre fanático también de la aviación y muchas de las innovaciones de la industria de la aviación, él las produjo o él patrocinó ese desarrollo tecnológico en la aviación. Por eso hay una película de él muy famosa que se llama El Aviador, con Leonardo DiCaprio. No sé si la han escuchado, pero es una película muy buena. DiCaprio es calidad, lo saben, pero habla de la vida de este hombre. Entonces tiene una vida increíble que ha tenido como consecuencia que alguien se inspirara para crear una película sobre su vida en Hollywood. Y el actor que lo protagonizó fue este señor, Leonardo DiCaprio. Entonces ya se imaginarán el tipo de película que es, buenísima, recomendada obviamente para que la vean. Pero ahí está el dato. Él era un hombre muy creativo, muy inteligente, muy rico. Y gracias a él la industria de la aviación es como la conocemos. Perdón, Marlon, ¿cómo se llama la película? El Aviador. El Aviador, con Leonardo DiCaprio. Con DiCaprio. Pues ahí está la recomendación, banda. Échenle un ojo a esa película. Y a ver, yo la verdad no la he visto, la voy a llegar a ver si está buena. Está buenísimo. Pero me imagino que sí, por la historia de este tipo, sí merece realmente, creo que un capítulo propio aquí en el canal. Lo vamos a traer. Y pues me intriga un poco por qué murió aquí en Acapulco. ¿En qué condiciones murió? Si de adulto, ya mayor o por alguna otra Vamos a cuestión. dejarlo ahí en el suspense para que los insólitos pidan que traigamos este video y aquí lo tendrán, ¿vale? Sí, comenten, amigos. En la caja de comentarios, dejen su comentario referente a este video y se va a traer al canal. Correcto. La verdad que sí está intrigante. Muy intrigante. Pero continuemos. Sí, me parece bien. Para mediados de los años 50, Hughes controlaba RKO Pictures y tenía el poder de aprobar cualquier proyecto que se presentara, que se le ocurriera. Sí. Y entonces tuvo una idea que muchos consideraron absurda: hacer una épica historia sobre Genghis Khan, el conquistador mongol. Claro. Se le metió en la cabeza esta idea y no hubo nadie que lo hiciera cambiar de opinión, a pesar de que le estuvieron diciendo que no era una idea muy atractiva, ¿no? Para generar dinero, porque pues las películas se producen para venderse en el cine. Y muchos le dijeron, oye, ¿sabes qué? La verdad, esta película no suena muy atractiva. Pero él era también muy necio. Era un hombre muy necio. Y cuando se le metía algo en la cabeza, ya no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Sí, también sobre todo creo que por ser un hombre poderoso, pues también él estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, ¿no? Por el poder que tenía, el dinero que tenía. Entonces, pues yo creo que se le metió, como dices tú, se le metió la idea de hacer una película de Genghis Khan y él la acabó haciendo, ¿no? La acabó haciendo. Siendo que si te pones a pensar, dices, bueno, aquí en América, pues no es un personaje tan actualmente no resuena ya mucho, pero pues en esas épocas seguramente no era tan popular. popular. Y al día de hoy te podría decir que no resuena mucho Genghis Khan, a pesar de que es nada más en Mulan, una figura histórica. En Mulan sí sale, ¿no? Creo. Sí, uno de los más grandes conquistadores de la historia. Sí. Bueno, pues un libro, ¿no? El arte de la guerra.
creo que basado en él, ¿no? En parte sí. En sus métodos. Era un hombre que, pues básicamente cambió la historia, literal. Y muchos de sus movimientos militares brillantes se siguen estudiando en las academias militares. Sí. A ese nivel estamos hablando. Así que... Era un genio, digamos, militar. Sí, ¿no? conquistó el mundo en su momento. Fue el conquistador mundial en su momento. Pero, claro, él sabía esto, pero la película, pues para muchos no tenía resonancia. Sí, claro. A pesar de todo, Hughes quería que fuera la producción más grande, más costosa y más espectacular jamás filmada. Y tenía al actor perfecto para el papel principal. El problema era que su elección era completamente descabellada. Hughes quería que John Wayne interpretara a Genghis Khan. ¿Sí te acuerdas de John Wayne? Sí, famoso, yo creo que por las películas, digo, no, obviamente no las vi, porque pues no mi época, pero sí recuerdo películas de él de vaqueros, ¿no? De sheriff, la hacía generalmente. Sí, como de western, ¿no? Spaghetti western, tipo así, ¿no? Tipo así. Ese tipo de género. Y sí recuerdo al actor muy famoso en su época. Sí, las típicas escenas, ¿no? De él así, con el sombrero, como un sheriff, la mirada, pues, retadora que lo caracterizaba. Un personaje que marcó una época en Hollywood. Sí. Una de las más grandes figuras del cine de oro de Hollywood. Claro. Y del cine mundial, John Wayne. Hasta en la película de Sangre por Sangre, ¿te crees John Wayne? John Wayne. Ajá, porque el tipo era el tipo rudo de Hollywood, o sea, en su momento, para que nos hagamos una idea, John Wayne era como lo que vendría siendo, no sé, The Rock, o alguien así que le haga siempre de tipo duro, o Chuck Norris. Creo que sería lo más equiparable. Sí, Chuck Norris, ¿no? Así como un badass, ¿no? ¿Cómo le llaman? Un badass completo, así. Ajá, de que escupía así. Ajá. Y sacaba las pistolas en la primera provocación, sacaba el arma y resolvían las armas, ¿no? Antes de la palabra. Pero sí, es icónico. Creo que, pues no manches, ¿quién no sabe quién es John Wayne, no? Exacto. Hasta inspiró nombres, ¿no? De personajes siniestros. Inspiró a personajes siniestros. John Wayne Gacy, el famoso Pogo, el payaso vecino. Su mamá y su papá le pusieron así porque eran fanáticos de John Wayne. Sí. Dato curioso, dato creepy. Ahí lo tienen. Sí. Bueno, el caso es que, como te decía, él quería que este actor tan emblemático fuera el protagonista y que interpretara a Genghis Khan. John Wayne era el vaquero americano por excelencia, el símbolo del oeste, interpretando al conquistador mongol más famoso de la historia. Una decisión que hoy nos parece no solo culturalmente inapropiada por las cuestiones genéticas, ¿no? Fisiológicas, sino además era muy cómica. Porque, pues, primero, John Wayne era un hombre, pues, sajón, caucásico. Sí, nada. Genghis Khan es representado típicamente como un hombre asiático, pues así con los bigotes largos, así, la barbita de asiático, así, sabio. Y pues John Wayne era todo lo contrario. John Wayne era un hombre rubio, pelo castaño más bien, para ser precisos, ojos de color. Sí, blanco, ¿no? Digamos, blanco, caucásico. Nada que ver con alguien asiático. Imagínate qué chusco, ¿no? Qué loco que este hombre interpretara a Genghis Khan. Sí, pues no encaja, ¿no? Creo que lo mínimo que buscas hacer como director, puedes buscar gente que si vas a hacer una película tipo biográfica, buscar gente que se le parezca, ¿no? Bueno, ahorita con la época de la inclusión en el cine, pues ya eso vale madres, o sea, ya ponen a un güey asiático y ponen a alguien blanco o alguien de tez morena, ya vale queso eso, ¿no? Pero antes sí eran como que tratar de buscar que el personaje se pareciera, ¿no? Correcto. Al que iba a interpretar. Sí. Pero bueno. Los ejecutivos de RKO intentaron disuadirlo. Howard le dijeron: John Wayne es más tejano que los cactus. ¿Cómo va a ser mongol? Pero Hughes tenía el dinero y el poder para hacer realidad cualquier capricho. Y el Hughes así, yo con dinero lo hago hasta chino si quiero, japonés. Como dice el dicho, con dinero baila el perro, ¿no? Claro, sí, o sea, bombazo de feria. Así es. Pues es mongol, John Wayne, ¿no? Pasó de ser un vato tejano así, cherry, que balaceaba gente, a ser un mongol. De que andaba peleándose con los apaches, ¿no? Allá en el lejano oeste, a un conquistador mongol en la estepa asiática. Bueno. Sí, qué loco. El presupuesto fue astronómico. $6 millones, equivalente actualmente a $65 millones en el tipo de cambio actual. Sí. Hughes no solo había decidido
al protagonista. También había elegido el lugar perfecto para filmar su épica del desierto. Un valle remoto en Utah, cerca de una pequeña ciudad llamada Saint George, donde el paisaje árido recordaba a las estepas de Mongolia. Lo que Hughes no sabía, o eligió ignorar, era que había seleccionado uno de los lugares más peligrosos de todo Estados Unidos. Para entender la magnitud de la tragedia que estaba por desarrollarse, debemos retroceder a 1951 y hablar sobre el sitio de pruebas en Nevada. Desde ese año, el gobierno estadounidense había estado detonando bombas atómicas en el desierto como parte de su programa de pruebas durante la Guerra Fría. Entre 1951 y 1992 se realizaron más de 900 pruebas nucleares en esa área, incluyendo 100 pruebas atmosféricas que enviaron nubes radioactivas a través de Nevada, Utah y Arizona. Las comunidades cercanas, conocidas como downwinders, los que estaban bajo el viento, fueron expuestas a niveles peligrosos de radiación. Pero el gobierno les aseguró que las pruebas eran completamente seguras. Incluso distribuyeron folletos hacia las personas con dibujitos que decían que las pruebas nucleares eran menos peligrosas que una radiografía dental. A la madre. O sea que era seguro habitar o vivir cerca de ahí del área, ¿no? No había problema de radiación. Exacto. Le dijeron, ¿saben qué? No hay problema. Ustedes anden como si nada. Aquí no pasa nada. No hay ningún riesgo. Disfruten su vida. Pero y nosotros seguimos haciendo pruebas nucleares. Pero estamos hablando del mismo gobierno que hacía el proyecto MK Ultra, que le valía chorizo a la gente, prácticamente experimentaban con ellos, ¿no? Correcto. O sea, maestros del engaño, ¿no? Como siempre. Como siempre ha sido, ¿no? Una de las operaciones más devastadoras fue Upshot Knot Hole, una serie de 11 detonaciones nucleares que tuvieron lugar entre marzo y junio de 1953. La prueba más grande, llamada Harry, fue detonada el 19 de mayo de 1953 con una potencia de 32 kilotones. La nube radioactiva de Harry se dirigió directamente hacia el área donde apenas un año después Howard Hughes había establecido la locación principal para The Conqueror, las cercanías de Saint George en Utah. O sea, detonan las bombas y la nube, digamos, de radiación, de polvo radiactivo y todo esto que se levanta con la explosión, justo se dirigió a la zona donde ellos deciden grabar. Exacto. No manches, qué loco. O sea que la zona quedó irradiada. Estaba irradiada. Vaya. El polvo, la arena, porque era un desierto, cada partícula de polvo era una partícula también radioactiva. No manches, qué loco. Los mapas de radiación desclasificados años después mostrarían que toda la región había sido contaminada con niveles significativos, equiparable a un fallout radioactivo. Un yermo radioactivo. De hecho, creo que en el New Vegas... Inspiradísimo. Se basan, ¿no? Un poco claro, en eso, ¿no? Obviamente. Desierto, y creo que hasta hay una... Recuerdo bien que hay una parte donde hay como un cine también y así como escenas donde grabaron una película. Yo creo que hacen alusión a eso. Mucha alusión. El suelo contenía isótopos letales como cesio-137, estroncio-90 y especialmente el peligroso yodo-131, que se concentra en la glándula tiroides y que puede causar cáncer. Estamos hablando de cosas muy peligrosas. Sí, muy peligrosas. Mortales. Una zona inadecuada, ¿no? Totalmente para ser habitada y mucho menos para estar grabando películas ahí expuestos, exacto, ¿no? A esa radiación. Correcto. Pero en 1954 esta información era clasificada. Hughes y su equipo de producción no tenían ninguna idea de que estaban estableciendo su campamento en tierra envenenada. Era información que el gobierno guardaba con mucho celo porque tenía que ver con armas potentes en la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, que cualquier filtración ponía en riesgo la seguridad nacional. Entonces, nadie sabía que ese lugar era un campo de pruebas. Sí, era un lugar, digamos, secreto, ¿no? Donde estaban investigando con bombas, tirándolas, obviamente, para pues saber su magnitud, su alcance. Y pues nadie sabía que era una zona para eso, ¿no? Exacto. O sea, la población le decían, no pasa nada aquí. Digamos como cuando, no sé si recuerdan, tú Marlon tal vez, Los Insólitos, el capítulo de Homero Simpson donde se vuelve, bueno, Los Simpson, donde empieza a hacer alcohol casero.
Ajá. Y hay explosiones abajo en su cochera. Sí. Y hace capunchis, capunchis. Y pues está explotando todo. Y para engañar a Marge, pues según que sí. lo está haciendo él esos ruidos. Pues sí. Me imagino así, ¿no? Engañando a la gente. Uh-huh. Son explosiones que están nucleares ahí, pero están diciéndole a la gente que pues no pasa nada, ¿no? Sí, aparte pues no las hacían como a la orillita de los pueblos. Las hacían en el núcleo del desierto, a muchos kilómetros de distancia de las poblaciones. Al margen de eso, pues claro, el viento se llevaba todas estas partículas. Llegaban al pueblo. Sí, claro. Oye, ¿y pueblos alrededor no sufrieron alguna radiación, circunstancias iguales que...? Gente muere de cáncer todo el tiempo, murieron muchas personas de cáncer, pero ¿cómo atribuyes eso a esas cuestiones? Es muy complicado. Sí. El caso es que las explosiones eran en áreas remotas del desierto. No es que había ahí un pueblito y escuchaban a la gente ahí, como a la orilla, ¿no? Ahí al otro lado de la calle. Eran lejos, pero llegaban las partículas. Llegaban las partículas. En fin, que ellos decidieron, me refiero a la producción de la película, filmar ahí porque era un lugar que se parecía mucho a las estepas de Mongolia, áridas. Entonces sí buscaron una locación muy adentro del desierto, pues para no tener inconvenientes, para no estar pagando a personas que no pasen, como sí pasa en las películas, que luego pues acordonan todo un área. Sí, claro. Y pagan mucho dinero para que no haya gente que transite por ahí, coches y esto. Sí. Entonces esa era la idea, ¿no? La filmación de Conqueror comenzó en verano de 1954. El reparto era impresionante. John Wayne como el emperador Genghis Khan, Susan Hayward como Bortai, la princesa tártara, Pedro Almendaris como Yamuga, el rival, Agnes Moorehead como la madre de Genghis, y Tomás Gómez como Wang Kang. Hay un mexicano ahí. Sí. Pedro Almendaris. Claro. Él era mexicano, un actor icónico. Sí, de Ciudad de México. Muy chilango, digamos, pues, sí. Pero muy buen actor. Muy buen actor. Hizo una gran carrera tanto aquí en México como en Estados Unidos. Tuvo esa dualidad. De hecho, él se ganó primero la vida como guía de turistas. Así es. Hablaba muy perfecto inglés porque se fue a vivir a Estados Unidos mucho tiempo. Y pues tenía un perfecto inglés. Aparte era medio galancillo, de ojo verde. Y bueno, se desempeñó una gran carrera aquí en México. Participó en películas con el Indio Fernández, sobre todo. Y así es. Con Dolores del Río, María Félix. Muchas películas. La crema innata del cine de la época. Sí, se codió con los mejores. Así es. El director Dick Powell lideraba un equipo de más de 200 personas, entre actores, técnicos, extras y personal de apoyo. Sí. Durante 3 meses infernales, de julio a septiembre, todo este grupo trabajó en el desierto de Utah, expuesto diariamente a polvo radiactivo que el viento levantaba constantemente. Estaban respirando todo esto. Claro. Las condiciones eran extremas, temperaturas que superaban los 40 grados durante el día, tormentas de arena frecuentes y un aislamiento casi total de la civilización. Como te estaba comentando, estaban a mucha distancia de los pueblos más cercanos. Entonces prácticamente se la pasaban ahí vivían, ahí dormían. Respiraban esta atmósfera tóxica. Sí, me imagino que fue tal cual hacer un campamento ahí para grabar, ¿no? E irse, obviamente con provisiones, supongo, suficientes, agua y todo esto, y tiendas de campaña, me imagino yo, algo así, para grabar y aprovechar las tomas, ¿no? Las locaciones y el clima. En efecto. El sol, todas esas tomas, ¿no? Para sacar las tomas de la película. Entonces sí estuvieron ahí literalmente viviendo. Sí, durante 3 meses, aislados. Vaya. Y expuestos a toda esa toxicidad. Los actores no solo respiraban el aire contaminado durante jornadas de trabajo, que se extendían por 12 horas o más. Susan Hayward pasó semanas filmando escenas de acción en medio de las dunas, rodando por la arena radioactiva en elaboradas secuencias de lucha. Ya sabes, la típica escena dramática de pelea. Y pues estaba revolcando en arena que estaba contaminada con radiación. No, imagínate. John Wayne se sumergió completamente en el papel, sin saber que cada respiración lo estaba matando lentamente. Sí. Pedro Almendaris pasó igual cantidad de tiempo en la locación, filmando escenas de combate y persecuciones a caballo, sobre todo un terreno contaminado. De locos. Pero la exposición no terminó cuando concluyó la filmación en Utah. En una decisión, pues, que agravaría más las cosas, Howard Hughes ordenó algo increíble.
transportar 60 toneladas de arena del desierto radioactivo de vuelta a los estudios de Hollywood para filmar allá más escenas. 60 toneladas. Sí. Se llevaron así en carros, en volteos. No manches. Radioactividad. A Hollywood. A Hollywood. Vaya. Durante meses adicionales, en los estudios o las locaciones de RKO, sí, el reparto y el crew siguieron grabando rodeados de esta arena radioactiva, respirando las mismas partículas mortales que habían estado presentes en el desierto. No manches. Digo, probablemente todo esto es producto del desconocimiento, ¿no? No creo que ellos supieran que estaba... Es que ya te había mencionado que ellos no sabían nada de esto. Era algo confidencial que solo el gobierno conocía, que esa zona estaba irradiada. Era un yermo radioactivo. Haz de cuenta, como estábamos platicando hace un ratito, era como en Fallout New Vegas, que está contaminado todo, así, tal cual, literal. Y fíjate que, como detalle, John Wayne batalló mucho para que le dieran ese papel. Es correcto. Batalló bastante. Le gustó mucho el guión. El guión lo leyó y se enamoró del guión. Uh-huh. Y a pesar de que la gente le decía que no estaba él como... O sea, que no cuadraba para ese personaje, estuvo ahí dándole y dándole hasta que se lo dieron. Exacto. Después, a los años, pues recibe un premio, ¿no? Por esa película que, pues, vamos a saber que, pues, no, muy exitosa no fue. Así es. La cosa es que se llevaron contaminación directamente a Hollywood, al corazón de Hollywood. Ahí estaba la radiación en Los Ángeles, California, Hollywood. Quién sabe si también el viento levantó esa partícula radioactiva y la llevó a las casas de alrededor. Quién sabe. No lo sabemos, pero eso pasó, es real y está probado. Sí. Mientras el reparto y el crew se exponían sin saberlo a niveles letales de radiación, The Conqueror se dirigía hacia otro tipo de desastre, el fracaso artístico. Sí, era lo que veníamos diciendo, ¿no? Que muy bien no le fue a la peli. Para nada. La película se estrenó el 12 de abril de 1956 y fue inmediatamente reconocida como uno de los peores films jamás realizados. La actuación de John Wayne, como Genghis Khan, fue universalmente ridiculizada. Su acento tejano no logró ocultar lo absurdo de ver al icónico vaquero americano interpretando al conquistador mongol. Está muy cabrón, ¿no? Yo también a veces me pongo a pensar, digo, más allá de esta película, hay veces que los actores se quedan pues en un personaje, ¿no? Como una cierta manera de actuar o personajes, digamos, pues sí, como un cierto rol que ya siempre hacen. Creo que él fue así, ¿no? Como que tuvo mucho un rol se encasilló en el típico vaquero, tipo rudo. Y como que ya salirse de eso, pues la gente ya no lo veía, pues, haciendo otras cosas. Como fuera un tipo rudo o vaquero. Correcto. Entonces, pues me imagino que verlo de un comandante mongol, pues está cabrón, ¿no? O sea, de un conquistador. De un conquistador mongol, ¿quién le va a creer, no? Aparte de que no se parecía nada. Es que creo que lo más absurdo era eso, que físicamente era muy complicado entrar en ese papel para él, que la gente se lo creyera. Tú sabes que un actor interpreta y la idea del actor, el objetivo, es convencer al espectador de que él es la persona que está interpretando. Claro. Si es un asesino, si es un payaso, si es algún personaje histórico, no sé, lo que sea, la gente tiene que creerse que él es esa persona. Sí. Si no logra eso el actor, está fracasando. Sí, no. Y es donde la gente empieza a ridiculizar, que dicen, pues, muy mala actuación, absurda. No se parece nada. No se parece. Y aquí el punto era eso, que no era fácil para un hombre caucásico interpretar a un asiático legendario con rasgos muy marcados de la gente de allá. Cuando John Wayne tenía ojos azules, era castaño claro, o sea, era un hombre... Sí, no tenía la cara abultada como los mongoles, ¿no? Que tienen aquí más... Sí, era blanco, así, espigado. Sí. Sí, no, nada que ver. Nada que ver. El diálogo era notoriamente malo, lleno de frases pretenciosas que sonaban ridículas. Una de las líneas más memorizables y más burladas era cuando Wayne Genghis Khan declaraba: esta mujer tártara es para mí, y mis hijos vendrán de su cuerpo. Hay en ella un fuego. Mi sangre dice, tómala. No manches. Esta frase se quedó muy impregnada en la cultura popular por lo absurda que sonaba. Sí, la verdad que sí. Las críticas fueron devastadoras. Variety escribió que la película era una costosa producción mal dirigida que nunca logra superar el casting fundamental erróneo de John Wayne. The New York Times
fue aún más brutal. Describió la película como un laborioso y pretencioso espectáculo que falla en todos los niveles posibles. O sea, en todo, guión, actuación, todo, nada producción, iluminación, fotografía, todo valió. Todo fue valió chorizo. Audio. una porquería. Chale. El público americano rechazó masivamente la película. A pesar del presupuesto millonario y la estrella principal, The Conqueror fue un fracaso comercial rotundo. Y un gran elenco y un gran presupuesto, ¿no? Para la época, un elenco muy bueno. Sí. Y también mucho dinero invertido. Muchísimo dinero. Pues estamos hablando de que se invirtieron cientos de millones al tipo de cambio actual. Sí. Una película de alto nivel. Sí, de alto nivel. No era una película de baja producción. No, para nada. Era alto cine. Sí, era un AAA del cine. Y valió. Es como si estuvieran haciendo, no sé, Avatar, ¿no? Una cosa el así. Titanic. Titanic, ¿no? Exacto. Howard Hughes, obsesionado con su creación, no podía aceptar el fracaso. Como te decía, era un hombre muy necio. Sí. Según los informes, llegó a comprar todas las copias disponibles de la película para evitar que fuera vista, gastando millones adicionales en una causa perdida. Lo que Hughes no sabía era que sus problemas apenas comenzaban. El verdadero horror de Conqueror no sería su calidad artística, sino las consecuencias letales que la producción tendría para quienes participaron en ella. Sí, es lo que fue más trágico, ¿no? Las pérdidas, tantas pérdidas humanas, ¿no? Que hubo detrás de ese film, de esa película. Y pues triste, ¿no? Porque pues nadie sabía nada realmente. Era como que... Sí, pues todo el mundo... ¿Por qué se están muriendo tantos, no? Que participaron ahí. Ya todos confiados. Ya después con el tiempo se va a revelar por qué, pero pues sí, muy triste. Así es. Y ni siquiera fue buena, o sea, que dijeran, bueno, peliculón que sacaron, pues valió la pena, ¿no? Fue un bodrio. Para el séptimo arte, ¿no? Pero... Haz cuenta, si vieras, no sé, qué película mala se te ocurre ahorita que digas, eso es una porquería, no vale la pena, no sé. No sé, cualquiera de Badir Derbez. Bueno, haz de cuenta, era como una película de este sujeto para la época. Cualquiera de él son malísimas. No sé si has tenido desfortuna. Y no me gustaría. La desgracia de verla, yo sí, por mala suerte, sí. No, yo... Una vez iba en un camión, de hecho iba... Sí, en un camión de estos de... Iba a Estrella de Oro, no sé, uno de esos. Y no manches, no sé si el vato que iba manejando nos quería torturar o no sé qué coño. El chiste es que puso 2 de él. No, 2 sí era horrible, es horrible. Sí se ensañó contra ustedes, ¿eh? Es horrible. Eso sí ya es haña. Digo, el papá es talentoso, pero la neta, los hijos no. Yo ni el papá salvo, la verdad, porque no me gusta la comedia de Derbez, pero entiendo que a mucha gente le guste. Pero sí, el hijo es mucho más talentoso. El hijo sí no tiene nada que hacer ahí, pero bueno. Actuando no. El papá lo apoya y mientras eso pase, él va a seguir consiguiendo papeles. Sí. En fin. Pero bueno, así, un grado de una película que pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ni está bien hecha, ni bien actuada, ni te deja una enseñanza chida, ¿no? O sea. Correcto, tal cual. Los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a aparecer a finales de los años 50. En 1956, apenas 2 años después de la filmación, el director Dirk Powell fue diagnosticado con cáncer. Murió en enero de 1963, a los 58 años. El diagnóstico oficial fue cáncer de pulmón, pero Powell nunca había sido un fumador. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que todo esto derivado de que estuvo allí, pues... respirando el polvo del desierto, que estaba irradiado. Pues ¿quién no se va a enfermar? No, y los directores, pues más en esa época, creo que grababan más tradicionalmente, pues con las camaritas estas. Y pues más pegados, ¿no? Ahí, digo, estaba en el desierto, obvio que se iba a enfermar. Pero pues yo creo que participaba no salía en las escenas, pero estaba ahí pegado, pues, de donde andaban revolcándose y la arena se levantaba y todo esto. Pues, siento que, pues qué trágico, ¿no? Porque seguramente era alguien muy talentoso. Así es, concuerdo con eso. Pedro Armendáriz, el mexicano. Pedro Armendáriz. Respetado actor. Mi tocayo. ¿Sí? Que interpretó a Jamuga. Comenzó a sufrir problemas de salud severos a finales de los años 50. En 1963 fue diagnosticado con cáncer de riñón. La enfermedad progresó muy rápido. El dolor se volvió insoportable. Armendáriz, desesperado y sabiendo que su condición era terminal, tomó una decisión trágica. Se suicidó en junio
de 1963, disparándose en la habitación del hospital en el que estaba internado en Los Ángeles, California. Sí, muy, muy trágico. De hecho, él estaba grabando una película de James Bond. Participaba, hacía me parece que como de un villano, de un personaje turco que ayudaba a James Bond. Y ya no terminó de grabar. Ya tuvieron que usar un doble para las escenas finales porque él ya no era tanto ya su dolor que sentía por el cáncer que ya no terminó las grabaciones y pues ya se vio hospitalizado, ¿no? De hecho ya no llegó al estreno Insólitos, él ya falleció unos meses antes. Se autoliquidó, digámoslo así, se exterminó. Se autodesvivió. Unos meses antes y pues ya no llegó a ese estreno, ¿no? De esa peli. Sí, trágica y triste historia. Fíjate que te tengo otro dato muy loco de él. A ver. Lo leí, no sé qué tan cierto sea, pero está en su biografía. Es como un rumor, vaya. Él era muy amigo de Dolores del Río. Y Dolores del Río era muy amigo de un productor de... ¿Cómo se llama esta producción que tiene Leoncito? MGM. Bueno, el productor o dueño, uno de los CEOs de ahí de MGM, era en ese momento miembro de la inicial Academia de los Óscares. Órales. Cuando se estaba iniciando, pues, este comité, ya ves que es sindicato de directores y todo esto, ¿no? Que premian las películas. Directores, actores, guionistas. Entonces se dice que la figura del Oscar, el mono, no, yo no creo que sea cierto, pero dicen que la figura del Oscar está basada en el cuerpo de Pedro Armendáriz. ¿A poco? Que supuestamente, como Dolores del Río era muy amiga de Pedro Armendáriz y de este señor que te digo de esta casa de producción de películas, y que era miembro del comité de ahí que estaba organizando el tema de los Óscares, que lo hizo posar desnudo para que lo hicieran pues en figura, ¿no? Entonces, según el rumor porque es un rumor, no creo que sea real, porque el Oscar se ve mamadillo y Pedro Armendáriz Entonces estaba mamado Pedro Armendáriz. Pues yo creo, pues, o al menos parecía ser que sí. El Oscar está mamadillo, atlético, sí. Pero bueno, esa es una como cuestión chusca, ¿no? Que está ahí de él, sí. Yo no creo, la neta, pero imagínense. Tal vez sí. Tal vez el Oscar está basado. Dicen, es un rumor, porque según ella era muy amiga de este productor, digamos, de MGM. ¿Cómo se llama? MGM. Y que eran los encargados en ese momento del comité que estaba creando ya el premio que iba a ser los Óscares. MGM por Metro Golden Mayer, que es el nombre completo de la compañía, del león clásico, ¿no? Sí. Bueno. Entonces ahí está la anécdota, no sé qué tan cierto sea. Ahí no nos funen porque luego nos ponen, pero está ahí, yo lo leí, está en Wikipedia. Ahí sí ok, bueno, ahí está un dato curioso. Sí, digamos. Sobre la historia del Oscar, el famoso premio mítico que se entrega a los actores y actrices más destacados del año. Así que, pues imagínense, un mexicano es el figurante, cuerpo, ¿no? El cuerpo de esta estatuilla. Vaya que es interesante. Volviendo al tema. Sí. Susan Hayward, la estrella femenina de la película, luchó contra el cáncer de cerebro durante años antes de sucumbir a la enfermedad en marzo de 1975 a los 57 años. Hayward había sido una de las actrices más dinámicas de su generación, conocida por su energía y su vitalidad. Su deterioro fue particularmente devastador para quienes la conocían. Una actriz emblemática, muy talentosa, que también se perdió por un cáncer. Sí, sobre todo creo que eso es lo más extraño, ¿no? Que todos murieron en circunstancias similares. Sí. Cáncer. Agnes Moorehead, la veterana actriz que interpretó a la madre de Genghis Khan, murió de cáncer uterino en abril de 1974 a los 73 años. Otra vez, el cáncer. Y finalmente, John Wayne, el ícono americano que había insistido en hacer la película a pesar de las dudas, fue diagnosticado con cáncer de estómago en 1964. Aunque logró sobrevivir a esa batalla inicial, el cáncer regresó en forma de cáncer de pulmón y Wayne murió en junio de 1979 a los 72 años. Sí, fue longevo. Digo,
venció, ¿no?, una enfermedad, después regresó y tal, pero a diferencia de los otros que murieron más jóvenes, pues él sí aguantó más, ¿no? Aguantó un poquito más. Pero estos eran solo los nombres más conocidos. Sí, los peces gordos, ¿no? Los peces gordos, las estrellas. La verdadera magnitud de la tragedia se revelaría años después. En 1979, la revista People Magazine publicó un artículo que envió ondas de shock a través de Hollywood y el país se vio sorprendido por la nota, por la información ahí contenida. El artículo, titulado The Children of John Wayne, investigaba las muertes relacionadas con cáncer entre el reparto y el crew de The Conqueror. Los números eran escalofriantes. De las 220 personas que trabajaron en la producción, 91 habían desarrollado cáncer en los 25 años siguientes a la filmación. De esas 91 personas, 46 habían muerto a causa de esa enfermedad. Creo que no había lugar a duda, ¿no?, de lo que estaba pasando. Quedaba muy claro. Creo que, digo, a reserva de lo que vas a decir ahorita, creo que no hay duda para nuestro público, nuestra audiencia, que era un tema de radiación, ¿no? Lo que estaba pasando ahí, que esas pruebas que ya relataste, que hacían en esa zona y todavía después se llevan la arena a seguir contaminando ahora el set en Hollywood. En Hollywood. Y pues pasó factura, ¿no?, a toda esta gente. Sí. Que todos los involucrados de alguna manera se vieron atrofiados por ese contacto, ¿no?, con la radiación. Sí. Para poner esto en perspectiva, la tasa normal de cáncer en una población de esa edad y tamaño sería de aproximadamente 30 casos esperados. The Conqueror había producido más del triple de esa cifra. Aún más alarmante era el tipo de cánceres que se desarrollaron. Muchos eran cánceres raros o particularmente agresivos, consistentes con la exposición a la radiación, leucemia, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, en gente que no fumaba, y tumores cerebrales. Está canijo. Muy canijo. El doctor Robin Pendleton, director del Laboratorio de Radiología de la Universidad de Utah, estudió el caso y declaró: con estos números, superar las probabilidades de esta manera sería estadísticamente imposible a menos que hubiera una causa externa común. Ya dio indicios de que esto era demasiada coincidencia. Producto de algo, ¿no? Que donde habían ellos convivido o estado, que les estaba afectando. Ajá, correcto. Esa causa externa era evidente para cualquiera que conociera la historia de las pruebas nucleares en Nevada y en Utah. Pero establecer una conexión legal directa resultaría casi imposible. Durante las décadas de 1970 y 1980, los sobrevivientes y las familias de las víctimas intentaron obtener una compensación por parte del gobierno, argumentando que la negligencia de informar sobre los peligros de la radiación había causado las muertes. Pues tenían razón, ¿no? O sea, realmente fue el encubrir esta zona de prueba. Y sobre todo, ¿cómo consiguieron? A veces me pongo a pensar, ahorita que estás diciendo eso, ¿cómo consiguieron los accesos? O sea, ¿cómo la producción de la película también consiguió los accesos al desierto, a esas zonas? Que imagino que pues sí deberían de estar cuidadas, ¿no?, por los militares. Entonces, aún así, toda la gente esta que estaba reclamando alguna compensación por las pérdidas, pues sí tenían razón, porque digamos, era secreto, como el Área 51, digamos que mucha gente no sabe dónde está, pero si ya llegas a esa zona y ves militares, pues los militares te van a decir que te regreses, ¿no?, que es peligroso. Pero ahí estaba así como solo. Exacto. Y acabas de dar en un punto importante. ¿Cómo se consiguieron los permisos? Sí. Porque ¿quién otorga estos permisos para filmar? El gobierno. El gobierno. Y el gobierno se ha compuesto de muchas áreas que se intercomunican entre ellas. Claro. Entonces, pon tú que el permiso se presenta, ¿no?, en la Secretaría de Gobierno, en un área de producción de cine, ¿no? Pero esta área se comunica con otras para ver si no hay un tema ambiental, de que esté protegida la zona. Y no me refiero a que sea una zona contaminada, sino, por ejemplo, filmar en un lugar donde hay fauna protegida o en extinción, o un bosque muy delicado que está protegido porque es un pulmón, un área importante. O sea, un área donde hay minerales. Exacto. Entonces, así, ¿no? Ellos revisan que donde se va a hacer la filmación
pues no sea un riesgo, ¿no? Tanto para los animalitos del área, para las plantas o para las propias personas. O si dan el permiso, pero ya lo dan así restringido, pues ¿sabes qué? Exacto. Pues tienes que dejar todo bien, ¿no? Sí, entonces No ahí alterar está el nada. punto. El gobierno cayó. Dio los permisos Dio los y permisos. pues las consecuencias fueron letales, ¿no? Entonces sí Letales. había manera de que la gente, los familiares, pues de alguna manera alegaran, ¿no? Al Una menos tenían un compensa- argumento. Una compensación. Tenían un argumento. Y sobre todo porque estas áreas de filmación eran áreas de pruebas que obviamente te podía intuir que el gobierno no quería difundirlas, porque pues no va a andar contando que hace pruebas de tal bomba y andar mandando la información para que sepan. Pues sería como que ilógico, ¿no? Para la idea de un gobierno que buscaba que el enemigo, en este caso las potencias contrarias, la Unión Soviética No, y y sobre otras, todo por la época también. se enteraran, sí, tiempos de Guerra Fría, De la Segunda Guerra Mundial a recién saliendo y la posguerra, la posguerra, todo esto que estaba el espionaje, sí, todo lo que daba. la carrera armamentista. Sí. Entonces, si sabían, me iban a andar contando y me iban a decir, oye, ¿sabes qué? No te entregamos el permiso porque ahí estamos haciendo pruebas nucleares. Es más o menos como el caso que trajimos también al canal, el del lago Falcon Lake, Ajá, que también eran zonas pues que no iban a andar ellos diciendo Sí. al gobierno, ¿sabes? exacto. O haciendo un anuncio así para que todo el mundo sepa que ellos están investigando en naves o haciendo cosas así, Tal ¿no? cual. De tal manera que el gobierno negó consistentemente cualquier responsabilidad. Los abogados gubernamentales argumentaron que era imposible probar que los cánceres específicos habían sido causados por la exposición radioactiva en Utah, especialmente considerando otros factores de riesgo como el tabaquismo, aunque muchas de las víctimas, como ya habíamos anticipado, Ni siquiera no fumaban. eran fumadores. Entonces, Sí, no tiene sentido. no tenía sentido. Esta estrategia de negación era parte de un patrón más amplio. Durante décadas, el gobierno estadounidense había negado la conexión entre las pruebas nucleares y los problemas de salud en las comunidades non-Winder, que eran de gente que vivía en pueblos aledaños a las zonas de prueba. Estamos hablando de aledaños, no que estén ahí al otro lado, como decíamos, sino que Sí, a cientos kilómetros, de ¿no? kilómetros de distancia, pero que el viento Llevaba los llevaba partículas. partículas radioactivas a estas poblaciones sin que nadie se enterara. Claro. Entonces, de esto había evidencia científica ya creciente que sí estaba probando que estas pruebas nucleares, estos estudios nucleares de armas, pues estaban llegando las partículas a personas inocentes que estaban respirando todo esto. O sea, sí, gente que estaba cerca del área de donde hacían las pruebas, sí resintieron de alguna manera, ¿no? Sí, Todo eso. pero claro, dada la distancia, era menor Sí, a no, alguien no. que estuvo ahí en el núcleo, ¿no? Como pasó con estos actores, con la producción. Sí, es que tal ellos cual como si estuvieron. hubieran querido insólitos grabar Ujú. en la zona, ¿no? De la explosión de la explosión, sí, de la fábrica, de Chernobyl. Ajá. Como si hubieran querido grabar ahí en la Sí, zona algo aledaña, parecido. pues, o ahí en la ciudad de Pripyat, Ujú. pues se hubieran enfermado, ¿no? O sea, Exacto. no es óptimo, pues, para hacer una grabación, y si van a grabar, pues tal vez con el equipo de antirradiación, ¿no? Alguna cuestión Así así, es. pero la gente esta se fue con ropa normal, sin ningún tipo de protección. Todavía refieres escenas donde la actriz principal se revuelca en la arena, imagínate, del desierto, Ujú. pues todas estas partículas se le quedaron impregnadas, ¿no? Y si no, hasta las respiró y todo esto, ¿no? Pues, Sí, claro. Todo esto se le quedó en el cuerpo. Era la Guerra Fría. Admitir que las pruebas nucleares habían matado a ciudadanos americanos equivalía a mostrar debilidad ante la Unión Soviética. La seguridad nacional justificaba cualquier encubrimiento. ¿Reminiscencias de MK Ultra? sí, ¿Qué te suena? Fantasmas del proyecto MK Ultra, ¿no? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Encubrir actos atroces en pro de una supuesta seguridad nacional. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Siento que ahí fue tema del gobierno encubrir todo esto, ¿no? Que pasó y pues mantenerlo así. De hecho, hasta el día de hoy se menciona como pues un rumor, ¿no? Esta Sí. cuestión, o sea, está comprobado, hay muchas cosas que están comprobadas, pero se sigue siendo como una teoría alternativa, ¿no? Ujú. Sí, pues al de- final el gobierno no aceptó No aceptó la culpa. directamente nada de esto. No fue hasta 1990 que el Congreso aprobó la Radiation Exposure Compensation Act, o RECA, como se le conocen sus siglas, que finalmente reconoció la responsabilidad gubernamental por los daños causados
por las pruebas nucleares que se habían hecho durante mucho tiempo y estableció un programa de compensación para las víctimas. O sea que sí hubo al final el gobierno un reconocimiento. Un reconocimiento genérico. O sea, cuando tú probaras que sufriste un daño por algún tema de pruebas nucleares, podías solicitar una indemnización. Haz de cuenta como una especie de daño patrimonial o una compensación de tipo legal, administrativa, que mediante un trámite relativo te daban un dinero. Pues sí, y me imagino que a la gente que estaba cerca, ¿no? De las zonas donde ellos hacían pruebas, ¿no? Exacto. Y me imagino que para esto tuvieron que haber decodificado las zonas, ¿no? Donde hacían pruebas. Ajá. Para que ya la gente, pues yo estaba ahí a 4 kilómetros, 5 kilómetros, pues sí, me indemnicen, ¿no? Sin embargo, para muchos de los sobrevivientes de The Conqueror, esta justicia llegó demasiado tarde. Sí. La mayoría de las víctimas, principalmente los actores y la gente que estuvo implicada directamente en la producción, ya habían muerto. Y sus familias habían luchado durante décadas sin reconocimiento ni compensación. Pues qué triste, la verdad. Porque ya les llega tarde, ¿no? Esa compensación. Sí, pues ya estaba el daño hecho, ¿no? Ya el familiar amado estaba muerto. ¿Quién sabe? Si algunos hasta lo reclamaron, tal vez ya no. Tal vez esas familias pues ya lo dieron por perdido. Sí, tal pues cual. Ya. Pero imagínate, hubo mucha gente, ¿no? Dentro de lo que decimos insólitos, pues es la gente de renombre, realmente gente que eran actores famosos de la época. Así es. Que murieron y son los conocidos, pero dentro de toda la gente que ha fallecido por esta película, hay mucha gente que era de la producción, realmente. Sí, que camarógrafos, utileros, cargadores, mozos. Entonces que te apoyan ahí con algo. Sí hubo mucha afectación y realmente esta gente pues no tiene los reflectores de que tiene un actor, que tendría Pedro Armendáriz o que tendrían el director mismo. O el director mismo, ¿no? Exacto. Entonces, esta gente pues no recibió el apoyo suficiente porque eran simples asistentes. Sí, tal cual. Gente desconocida que no era famosa, pues un famoso hasta en todo, ¿no? Le pasa algo a un famoso, sufre un accidente, lo asaltan, le hacen algún delito. Sí, las autoridades luego se activan. Que es alguien mediático. Exacto, pero fuera fulano de tal, de la colonia fulana de tal, ni quien lo pele. Es la realidad y es triste decirlo, insólitos. Es pues algo bastante, yo diría, trágico que pase, pero es la realidad. O sea, es algo que pasa todo el tiempo. Y no solo en México, en prácticamente cualquier país. Hay personas que tienen prioridad y otras que no lo tienen en el tema de asistencia, ¿no? Del gobierno, en este caso. La tragedia de Conqueror ha dejado múltiples lecciones que resuenan hasta nuestros días. El caso se ha convertido en un estudio clásico en escuelas de cine y cursos de ética empresarial sobre las consecuencias de la negligencia y la falta de investigación adecuada. La decisión de Howard Hughes de filmar en un área contaminada sin verificar su seguridad se presenta como un ejemplo extremo de cómo la ambición artística puede tener consecuencias legales cuando se ignoran las precauciones básicas. Sí, claro. Fíjate que sobre Howard Hughes te traigo una anécdota. A ver. Muy bien breve. Fíjate que cuando ya habías mencionado tú que cuando se estrena la película, pues es un fracaso, ¿no? La película. Y que él incluso compra todas las copias existentes de la película para tenerlas él y que pues ya no se distribuya, ¿no? Así es. Dicen que cuando él ya en sus últimos años de vida había algo una actitud o una forma de vivir que él empezó a hacer reiteradamente y era ver la película de Conqueror. Siempre la repetía y la repetía y la repetía. Sí, en su lecho, o sea, ya en sus últimos días, repetía y repetía esta película. No sé si era una manera de que él se sentía culpable por lo que pasó. No sé si era una manera tal vez de expiar esa culpa, sentirse más tranquilo, no sé, una forma de sacar de adentro pues esos sentimientos. Sí. Pero él lo hacía reiteradamente, ¿no? Ver esa película. ¿Quién sabe por qué? Mira, yo no quiero anticiparme con el tema de Howard Hughes porque es un tipo que merece un capítulo. Lo insisto. Eso que tú mencionas es uno de sus rasgos más famosos. Él tenía obsesión compulsiva. Entonces, cuando él se metía algo en la mente,
como te comentaba, no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Además, tenía en un grado patológico estas conductas compulsivas. Por ejemplo, él, entre muchas cosas que hacía, era que no le gustaba que la gente lo tocara porque sentía que le pasaban sus bacterias. Y todo el tiempo se estaba limpiando, todo el tiempo se estaba echando a desinfectante. Saludaba a la gente con guantes porque no le gustaba tocar a otras personas porque sentía que las bacterias se le pasaban. Esto que tú mencionas puede deberse a justamente esta obsesión que él tenía por la perfección, porque era aparte un hombre muy egocéntrico y posiblemente le podía mucho el hecho de que su película, a la que le dedicó tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanto dinero, no hubiese sido un éxito como él lo esperaba. Y tal vez, ya sea que viera la película para encontrar los efectos que la llevaron al fracaso en la taquilla, como para convencer a sí mismo que era demasiado buena, que solo él podía entenderla. Ambas opciones me parecen muy plausibles. Sí, te digo que yo cuando leí eso dije, no manches, qué loco, ¿no? Que esté viendo reiteradamente esa película, ¿no? Que ni siquiera fue buena. Sí, pero vamos a traerlo. Como dices, puede ser que porque él sí creía que era algo que solo él podía entender. O que intentara encontrarle el hilo negro, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Sí. Pues ahí está, insólitos, para que le den una... Ahí nos dejen algún comentario si quieren traer... Que si quieren que se traiga esta historia de este productor y director, estaría muy bueno, Buenísima. Y me daría mucha ilusión investigarlo, traer el episodio sobre eso. Estaría padre, la verdad. Pero bueno, continuemos, ¿no? Con este caso. Este caso también ilustra vívidamente los peligros de la secrecía gubernamental en temas de salud pública. Si la información sobre la contaminación radioactiva hubiera sido pública en 1954, es probable que la producción hubiera elegido una locación distinta. Sí. Desde el punto de vista científico, The Conqueror se ha convertido en uno de los estudios de caso más citados sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación de bajo nivel. Los datos recopilados del reparto y la crew, o sea, el equipo, se han convertido en nuestra comprensión de cómo la radiación afecta el desarrollo de cáncer en poblaciones humanas. El caso también ha influido en las regulaciones de seguridad en la industria del entretenimiento. Hoy en día, las producciones cinematográficas están sujetas a evaluaciones ambientales mucho más rigurosas, especialmente cuando filman en áreas remotas o potencialmente peligrosas. Por fin ya existe legislación sobre esto. Tenía que ser, ¿no? O sea, no puedes estar exponiendo a los artistas, a los actores, a toda la gente que participa en una película, que son muchas personas. Sí, muchísimas. Estarlas exponiendo a riesgos así, ¿no? Imagínate producciones como El Señor de los Anillos, donde participaron muchísima gente. Casi miles de personas, entre dobles, producción, asistentes de vestuario. Sí, los maquilladores, gente que tiene que estar ahí porque no es como que te maquillan y vas y haces la película. Tienen que estar al pendiente de cualquier desperfecto que te pase porque estás grabando. Exacto. Entonces, gente que está ahí todo el tiempo, utileros, gente encargada de vestuario, si se rompe alguna pieza del vestuario, están ahí para repararla. Entonces, es mucha la producción que hay detrás de todo esto y mucha gente involucrada. Entonces, es trágico que en esta película en específico, pues estamos hablando de 92 personas, ¿no? Al parecer muertas por radiación realmente. Sí. Entonces, pues, qué bien que hubo legislación y qué bien que se está haciendo pues, la diferencia, ¿no? Para que cuando se graben zonas peligrosas, pues al menos haya ciertas medidas. Una garantía, también. Sí, claro. Sí. Un detalle perturbador que emergió años después es el que les voy a contar ahorita. Sí. Howard Hughes, el hombre cuya negligencia causó esta tragedia, desarrolló fobias extremas a la radiación y a la contaminación en años posteriores. Algunos biógrafos especulan que era culpa inconsciente que él sentía por The Conqueror, como si su psique supiera la verdad de su mente inconsciente que no quería aceptar. Como si él, de una manera muy interna, muy profunda en su mente, supiera que estas muertes se produjeron por él, por su culpa, pero las encerró tan profundamente, las dilapidó ahí, como para convencerse que él no tenía nada que ver. Pues sí. Y esta obsesión-compulsión, que ya te decía que la tenía por otras cosas, al final también repercutió en esta fobia a la radiación que lo persiguió durante el resto de su vida. Sí.
Oye, ¿y eso no te da a pensar de que probablemente tal vez él sí sabía que estaba ahí irradiada ahí la zona? Que le haya él sacado los permisos y le haya hecho al gobierno, tal vez con alguna manera. Pues era una persona de dinero. No sé, de alguna manera ilegal obtener esos permisos a sabiendas de que era una zona pues irradiada y todo por el fin de lograr su producción, su película añorada, pues que le haya valido queso, ¿no? La seguridad de todo el personal, de toda la gente y vayan a grabar. Pues mira, podría ser. Y por eso tal vez sentía tanto remordimiento, ¿no? Podría ser, pero yo me inclino a que no lo sabía porque el gobierno en esa época actuaba así. Ya lo hemos visto. En el proyecto de MK Ultra el gobierno escondió mucha información a propósito para proteger intereses. Entonces, ¿por qué no haría lo mismo en un caso tan trivial como simplemente decir aquí no pasa nada? Aquí no hay pruebas, no voy a informar. Sí. Ya se ha probado que así actúa. Sí, claro. Entonces, no me parece extraño que nuevamente se repitiera este patrón en el caso de esta zona de prueba gigantesca, el desierto de Utah. Un yermo radioactivo, literal. Oye, y después se hizo algunos estudios, ¿verdad? Y salió que sí está irradiada esa zona. Sí, se irradió. Pues imagínate tantas pruebas nucleares que hacían ahí. Hay inspiraciones, ¿no? Hay una película sobre unos mutantes horribles que viven en un pueblo donde hacían pruebas la de Colinas, nucleares. Creo que esa, ajá. Entonces, Colinas tienen ojos. es como un guiño, ajá, esa. O algo así, ¿no? Exacto. Creo que sí, ¿no? Las colinas tienen ojos, una cosa así. Sí, que son como que un pueblo radiactivo. Bueno, ahí hacían pruebas y llegan ahí esos pobladores. Ajá. Y ya después quedan irradiados, y mutantes y se empiezan a... Eso me parece un guiño directo a esta película. Sí, puede ser. En el desierto de Utah, donde una vez los vientos llevaron nubes de muerte radioactiva, ahora crecen flores silvestres sobre la tierra que implica una curación lenta, ¿no? A esta zona. El tiempo ha comenzado a sanar las heridas que el gobierno y Hollywood infligieron a ese lugar. Pero las lecciones de lo que ocurrió allí, en el verano de 1954, permanecen tan relevantes como siempre. The Conqueror nos recuerda que las fuerzas más destructivas son a menudo las invisibles. La radiación, el poder, la mentira institucional, que la ambición y el espectáculo pueden cegar a los hombres ante los peligros más mortales y que el precio de la gloria puede ser la vida misma. Howard Hughes quería crear una épica cinematográfica que fuera recordada para siempre. En cierto sentido, lo logró. Sí. The Conqueror será recordada, pero no por su gran actuación de los protagonistas, no por lo épica que fue, que no pasó así. No fue nada épica. De hecho, está entre las 50 peores películas. No por la gran puesta en escena, sino por algo mucho más triste y lamentable. Un monumento a los peligros ocultos que pueden acechar detrás de nuestros sueños más ambiciosos. Y los peligros que se esconden en lugares que menos esperarías y que pudieran ser lugares de pruebas nucleares, experimentos, donde hay un agente oculto, invisible, que te puede destruir por dentro. En este caso, el peligro radioactivo. Sí. Sí, tal cual como lo dices, ¿no? O sea, qué miedo era esto, ¿no? De grabar, imagínate ser actor en esa época y pues que en esa época donde había tanto, pues cosas ocultas, ¿no? Sobre todo en zonas de gobierno, ¿no? En áreas donde el gobierno hacía pruebas y pues ni siquiera saber nada. Y después ya al tiempo, pues verte enfermo de la nada con un cáncer mortal, como el caso de Pedro Armendáriz. Imagínense lo tétrico que era para él, todo el dolor que tuvo que quitarse la vida. En el hospital metió un arma y se quitó la vida. Qué loco, ¿no? Sí, por el sufrimiento, el dolor. Me imagino que también el peso de saber, porque yo me acuerdo que leía que él lo que quería era pues ser famoso, llegar a tener dinero para pues ayudar en cierta forma a su familia. Sí. Y él era pues el motor, digámoslo así, de la familia. Y pues verse enfermo, verse ya en una situación terminal que va con los doctores y lo desahucian y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay forma de que te cures, de nada. Pues estar hospitalizado, ¿qué le queda por hacer para pues ya no sentirse tal vez una carga o algo así? Pues se quitó la vida, ¿no? O sea, así es. Ser ese actor o pues ser recordada esta película por eso,
pues a mí sí pobres de ellos que tuvieron Sí, que grabar bajo esas condiciones y sin saberlo, porque yo creo que si alguien hubiera sabido eso, no hubieran aceptado en ningún caso, ¿no? Grabar ahí. Ni locos. Pero bueno, pasaron las cosas así y esta película será recordada, yo creo que durante mucho tiempo, pero por ser la que más vidas, ¿no? Ha cobrado. Por las razones equivocadas, ¿no? Sí. En un mundo donde lo invisible, los algoritmos, la vigilancia digital, la manipulación mediática puede moldear o destruir vidas, la pregunta insólita permanece. ¿En cuántos otros desiertos seguros estamos filmando las películas de nuestras vidas sin saber que el suelo bajo nuestros pies ya está envenenado? El oso con el que se peleó DiCaprio era radiactivo. Pudiera ser. Era un Joe White. Un Joe White. Porque al final, la maldición más terrible no es la que viene de lo sobrenatural, sino la que viene de aquellos en quienes confiamos para protegernos. ¿No lo crees? Sí, claro. Está bien escabroso este tema, la verdad. Sí. Pobre gente, yo me pongo a pensar en Pedro Armendáriz y digo, no manches, será porque era mi tocayo o algo así, pero sí digo, qué triste. Cuando leí su vida dije, no manches, qué triste que haya, pues estaba en un buen momento en su carrera. Sí. Un buen momento y pues le pasa esto, ¿no? Que enferma y pues acaba haciendo lo que hizo, ¿no? Pero pues sí es una película, creo, Marlon, que no sé si culpar al director, si culpar al productor. Creo que el director... Si culpar a la compañía. Sí. O todo esto. El director es de los que menos tuvo culpa porque a él le pagaron por ir a dirigir una película. En todo caso, ni siquiera la compañía. Claro. Quien podría tener cierta responsabilidad y que se menciona que cargó con esta culpa inconscientemente, Howard, ¿no? Era Howard Hughes. Howard. Entonces, en todo caso él. Pero digo, porque luego a veces los directores pues como que tienen más trato con los productores o con el que quiere hacer la película. Digo, no sé si... Al final pues también fue una víctima, ¿no? No sé, el director también le pasa lo mismo, se enferma de cáncer. Pero digo, si pudiéramos... No hay forma pues realmente de culpar a alguien, creo que fue un error. No, nadie sabía que esa zona estaba irradiada. Y pues las consecuencias fueron fatales, ¿no? Para todos. Correcto. Los que participaron. Pero yo creo que al menos de todo lo que hemos dicho y lo que específicamente tú has narrado, creo que lo más positivo es que al final sí se tomaron medidas, digamos, legales dentro del tema de las películas para cuidar, ¿no? Las zonas donde se filma, sí, claro. Cuidar a la gente que participa y que pues no se vuelva a repetir una tragedia así, que puede llegar a pasar porque hay grabaciones que pues hay riesgo. Siempre hay un riesgo, ¿no? Se graban en aviones y creo que hasta se firman. Y ha habido muchos casos de dobles que mueren en algún accidente en la filmación. Claro. Actores que han sido disparados con balas reales, que vamos a traer alguna de estas historias para el canal también. Pues ya ves, por ejemplo, digo, no es película, pero por ejemplo el caso del cazador de cocodrilos, cuando graba su programa en televisión, digo, era un programa. Un accidente pues lo ataca a un animal que pues era un animal entrenado, digámoslo así, muy dócil, ¿cómo se llama? Mantarraya. Así es. Y justo tiene la desgracia de que le pega en el corazón, lo atraviesa y pues muere en el acto, ¿no? Entonces son cosas que, digo, llegan a pasar dentro de todo esto. Es una carrera, creo que se juegan el físico, se exponen también muchas veces. Ahí está Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que en la filmación del Cuervo, pues le disparan con una pistola real, con una bala real, que lo acaba matando. Cuando se creía que era de utilería, ¿no? Estas balas de salva, ¿no? Exacto, entonces siempre va a haber un riesgo, ¿no? Pero afortunadamente, al menos por el tema de donde se está filmando, ya hay garantías para que no pase algo como lo que pasó con The Conqueror, que estaban filmando en un lugar mortal. Claro. Qué bien que se tomaron esas medidas. Creo que es lo más rescatable de todo. Y bueno, al fin y al cabo, pues la película ni siquiera va a ser recordada por lo grandiosa que fue. Así es. Sino por todas las pérdidas. Correcto. Las muertes de esas personas, de esos actores, de estos productores, asistentes, del propio director, no fueron en vano si sirven para recordarnos que en nuestro mundo aparentemente controlado, fuerzas invisibles pueden estar esperando para reclamar su precio. Sí. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya agradado, ¿no? Esta historia tan triste, pero también inquietante. Sí, yo creo que sobre todo triste, Marlon, porque partió mucha gente que eran pues
talentosos, ¿no? En especial un actor mexicano que creo que pues en su tiempo pues era de los más talentosos, ¿no? Sí. Digo, rivalizando Un tal futuro vez prometedor. con Pedro Infante, con Ujú. todos estos actores de esa época, ¿no? Pero en el cine de oro mexicano, y él a su vez pues hacía esa dualidad, ¿no? De Sí. participar en la industria americana, Así es. como siempre hacía ese papel, ¿no? De Pancho Villa, como, Sí. como de así de guerrillerón, de tal. Y era el galán mexicano de la época. El galán mexicano de la época, bueno, pues ya está, tiene fotos así con muchas celebridades, Sí. ¿no? Y muy, muy conocido en Estados Unidos, creo que se enterró incluso allá. Así es. Y pues es trágico, ¿no? Lo que pasó, Muy trágico. pero creo que igual volvería a decir que lo más rescatable es todo lo que después se está cuidando ya un poco más, los lugares donde se graba. Ujú. Pero sí es una historia que creo que al público le va a dejar ahí como la semillita de la inquietud Ujú. de ver más películas como esta y entra en el catálogo de películas malditas, y seguramente no es tan conocida, Marlon, por lo buena que es, pero seguramente es una película de culto por ser pues lo que provocó, ¿no? O Sí, sea, exacto. una película donde participaron actores y que después esos actores mueren. Empezaron a morir así. En fila. En hilito, ¿no? Ajá. Y digo, no tiene nada del tema de maldito por alguna Sí, de maldición, alguna cuestión. como lo tiene Poltergeist o como lo Sí, tiene El de Exorcista, un ¿no? encanto, Alguna una maldición, brujería o cosas de sí, esas, ¿no? nada. Porque, por ejemplo, en Poltergeist se decía que eran huesos humanos, ¿no? Ajá. Se graba, igual en El Exorcista, pues que por el tema, ¿no? Del Ujú. diablo y todo este rollo. Donde se ve filmado, lugar encantado. Sí, aquí pues no es un tema así insólitos, es un tema realmente de un ocultamiento Ujú. del gobierno, de una zona pues de pruebas Nucleares. nucleares y que pues tienen la desfortunia o la mala suerte de grabar ahí Sí, exacto. y pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero Ujú. pues entra en el catálogo de películas malditas y la verdad Totalmente. que qué bueno que trajiste este tema y espero que a toda la gente que nos ve desde casa les guste mucho y dejen su comentario si quieren que hablemos del director de Howard, que estaría muy buena. A mí en lo personal, yo no sé tanto de ese director, pero sí Era productor más que productor director. y dirigía, ¿no? Dirigía, pero en esta fue productor. Productor y Ujú. multimillonario. A mí me gustaría escucharlo, la verdad, y creo que si los insólitos participan también, que dejen ahí su comentario si les gustaría escuchar Ujú. la historia de Howard aquí en el canal. En el canal. Pues estaría bueno, ¿no? La verdad que sí. Sí, y esta es una historia que nos recuerda también que a veces la realidad supera cualquier guión de terror. Sí, tal O sea, cual. esto que vivieron estos actores, estos asistentes, es brutal, terrorífico, imagínate. Creo que es lo peor que se puede esperar a alguien en su vida. Y imagínate también, Marlon, que muchos de esos, tal vez en su momento cuando fallecieron, no sabían que era por causas de Ujú. radiación. Exacto. Imagínate, también hasta pudieron haberle dicho, o ellos creído, que era algo que estaba maldita la película, o por alguna Sí. cuestión sobrenatural, más allá de una cuestión, pues, científica, ¿no? Digamos que, pues, el tema de la radiación. Habrán pensado ellos tal vez en su momento cuando vieron que murió Julanito de la producción y luego muere Sutanito, ¿qué pasa, no? O sea, Exacto. ¿dónde concordamos todos nosotros? ¿Dónde participamos? No, pues en esta película El Conquistador, se llama, creo, en español, El ¿verdad? Conquistador. ¿Y por qué están muriendo? O sea, ¿a qué se debe? Exactamente. Insólitos. Si esta historia les impactó tanto como a nosotros, ya saben qué hacer. Compartan este episodio, porque estas verdades requieren ser contadas. Sí. Y bueno, nos vemos la próxima semana cuando regresemos con algún otro caso que desafíe todo lo que queremos saber sobre nuestro mundo. Antes de irnos, A ver, perdón, antes de irnos, nada más voy a dejar una recomendación, Marlon, porque pues no dejamos una. ok. Y yo la traía ya en la cabeza la película de Babylon. No tiene tanto que ver con esto, pero está datada más o Ok. menos en la época. ¿Tú la recuerdas? Sí, La fuimos a ver al claro. cine. Y habla más o menos de esto. Incluso te meten un cliché ahí. Bueno, no sé si sea cliché, un guiño sería la Ujú. palabra. Al Indio Fernández. No sé si te Sí, acuerdas. sí, pues prácticamente el protagonista Es el, equivaldría. entonces, más o menos está en la época para que haga un poco de contexto, tal vez de la época en que se grabó esta película del Bien. Conquistador. Y bueno, ahí está la recomendación. Babylon, véanla, creo que está en Amazon, o si no la Sí, ahí que rentan, la busquen donde le den la su puedan buscada. encontrar. Entonces, pues, perdón por la interrupción, pero sí quería que, Ok, que se no te fuera una preocupes. peliculita. Vale, insólitos, pues nos despedimos. Hasta luego, amigos. Cuídense, amigos. Adiós.